Ya, está malo el objetivo, chiquillos, no pesquen este objetivo, porque el objetivo de la clase es hoy día abordar sobre las relaciones entre las relaciones hispano-indígenas y el desarrollo de la guerra de Arauco. Ya, hoy día nuestra clase número 36, mira, si está todo malo, 10 de agosto, no hay que ver, pues hoy día es 17, la clase 36, y lo que vamos a trabajar es las relaciones hispano-indígenas, ¿ya? Y guerra de Arauco, que fue el tema que abordamos la clase anterior a través de nuestro trabajo. Entonces, hoy día vamos a profundizar. Recuerden que esto está basado en la guía que yo les proporcioné ese día. Solo voy a explicar algunos, voy a quizá profundizar en algunas otras cosas, pero es como básicamente eso, ¿ya? Entonces vamos a tener esta primera parte donde yo voy a explicar como a grandes rasgos como estos contenidos y luego vamos a pasar a la actividad. Voy a salir acá. Ya, entonces, bueno, aquí lo importante, aquí vemos un mapa, por una parte, que es el mapa de Chile, ya, un mapa actual de Chile, de los territorios chilenos, y aquí vemos como el zoom, por así decirlo, de este sector, que es la parte de Concepción, donde se ubica el río Biobío, ¿ya? ¿Por qué puse esto? Porque resulta que para muchos, para los historiadores en realidad, el periodo colonial se inicia cuando los españoles en el fondo consiguen tener una administración como consiguen consolidar la conquista del territorio hasta el río Biobío, ¿ya? Ahí se me pierde el mouse, ahí está, hasta el río Biobío, ¿ya? Entonces, más o menos indican que la colonia partiría en 1598. Para efectos de esta clase, yo hablo de periodo colonial desde cuando se funda Santiago. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si bien hay una consolidación desde el 98 en adelante del territorio, aún así las instituciones y como como todas las instituciones también de la colonia se van a instaurar a partir de 1541. Si bien eso va a generar como un lento como asentamiento de los españoles en territorio chileno, desde mi punto de vista, ya con la instauración de ciertas instituciones, la fundación de Santiago, que es muy importante, se está instaurando como una mirada colonial sobre el territorio, ¿ya? Por eso, para efectos de esta clase, vamos a hablar siempre de Chile colonial a partir de 1541 hasta 1810, que es cuando se inicia el proceso de independencia, ¿ya? Eh, eso. Y antes, bueno, esto ya lo he dicho con anterioridad, que vamos a hablar, por lo tanto, del Chile indígena como periodo, todo aquello que suceda antes del siglo XVI y el proceso de independencia a partir de 1810 hasta 1818. Ah, chiquillo, algo que les quería decir, súper importante, es que el lunes 7 de septiembre vamos a tener nuestra prueba de unidad, ¿ya? Eh, para que lo anoten. Previo a el miércoles 2 de septiembre vamos a tener una clase resumen donde yo voy a enfatizar como todos los contenidos como que son necesarios para poder dar esa prueba, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo voy a publicar evidentemente por Classroom, pero igual les quiero anunciar desde ya que el miércoles 2 vamos a tener nuestra clase de resumen y el lunes 7 de septiembre tenemos nuestra prueba, ¿ya? Cosa de irnos antes de vacaciones de septiembre con una nota ya puesta. Y por lo tanto, el miércoles 9 haríamos la retroalimentación de esa evaluación, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya. Esperen, voy a poner calefactor porque tengo mucho frío. Y ahora sí. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué manera se dio las formas de convivencia o el contacto entre españoles e indígenas durante la colonia en Chile? Ya, en primer lugar, vamos a ver que ya esto lo leímos la clase pasada con
uno de los textos, que en el norte, donde estaban principalmente los grupos, estaban los atacameños y los diaguitas, la forma que tuvieron los españoles para, o la estrategia que utilizaron para, en el fondo, entrar en contacto y poder, en el fondo, tener como control de ese territorio, fue a través como del contacto con la cultura local y la desarticulación administrativa. ¿Y cómo se dio eso? Como en el fondo entrando, poniéndose en contacto y reemplazando esas figuras, como esas instituciones administrativas por las españolas, ¿ya? Prontamente lograron como instaurar un régimen colonial en el norte del país. Ya, es como norte-centro, por alguna manera, de alguna forma. Pero en el centro, donde predominaban los pehuenches, lo que se logró, o cómo se logró, de alguna manera, como la relación con ellos y su dominación, fue a través del sistema de encomienda. Un sistema del cual ya hemos hablado, donde se utiliza la mano de obra indígena casi como una mano de obra esclava para trabajos agropecuarios, ¿ya? Y que eso impacta negativamente en la población indígena, en los pehuenches, en la medida que disminuye el número a través de la introducción de enfermedades, los malos tratos físicos que se les daban, y eso provocando la muerte temprana de este grupo. En el sur se encontraba el pueblo mapuche, bueno, se encuentra todavía, y espérenme, que me distraigo con todos los chicos que están entrando. Y ahora sí. Si pierdo el hilo es porque me distraigo con los que están entrando fuera del horario. Entonces, en el sur vamos a tener, por debajo del río Biobío, vamos a tener a lo que es el pueblo mapuche, a quienes no se les pudo dominar durante la época colonial. De hecho, va a ser de permanente como tensiones, donde el pueblo mapuche lo que va a hacer es un alzamiento permanente y una resistencia, ¿ya? De alguna manera podríamos decir que hasta el día de hoy el pueblo mapuche ha mantenido como una lógica de resistir frente a la ocupación y como a su eliminación cultural, ¿ya? Y por parte de los españoles ha implicado que se ha instaurado un ejército permanente que logre resguardar las fronteras para que así el pueblo mapuche no pueda avanzar, y de alguna manera, si es que hay o sea, como si hay un pequeño como espacio como de derrotarlos, los españoles puedan ir también avanzando, ¿ya? Y esto lo voy a explicar ahora como con más detalle cuando hable de la guerra de Arauco. Y finalmente tenemos el extremo sur, que tiene un escaso contacto con los españoles. De hecho, se mantienen los yaganes, los ona, bastante autónomos con respecto al dominio español, y es en el siglo XIX con los colonos yugoslavos, croatas, etcétera, en el fondo los migrantes europeos, con los cuales se va a ver como exterminado todos esos pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, por eso en la actualidad, hoy día, en el 17 de agosto del 2020, podríamos hablar solamente que el gran grupo que queda vivo después de todo este periodo de colonia, luego de instauración de la República, vendría siendo el pueblo mapuche, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Ninguna, Miss. ¿Y los demás, chiquillos, chiquillas? Ya, seguimos entonces. Ya, entonces, bueno, ¿de qué manera, bueno, cuál fue la estrategia finalmente de los españoles para entrar en contacto con los pueblos indígenas? Por una parte, fue la fundación de ciudades. Ya esto es súper, súper importante, porque las ciudades, aquí está el plano de Santiago. Aquí lo importante es decir que las ciudades fueron como en los lugares como más importantes de la conquista, porque allí se concentraban las principales instituciones de la colonia, ¿ya? Por lo tanto, fue como desde donde operaba como el dominio hispano, ¿ya? El diseño que se usó para establecer prácticamente todas las ciudades que se conquistaron por parte de los españoles tenía esta lógica del plano damero, ¿ya? Como bien pueden ver aquí en la imagen, es en el fondo un plano cuadriculado o como un plano de ajedrez, ¿ya? Donde en el fondo hay
en el fondo son líneas rectas, perpendiculares, que lo que simulan en el fondo es como les decía, un tablero de ajedrez, donde se parte de la plaza de armas y lo que siguen son solares, se llaman así, y donde viven, bueno, está la plaza de armas, donde alrededor están las principales instituciones coloniales, y para los extremos de la ciudad se van y son como los solares de los conquistadores y de todos quienes participaron de la conquista española, ¿ya? Así como, y por lo tanto, quienes viven muy cercano a la Plaza de Armas son como más importantes con respecto a los que viven más lejanos. Pedro de Valdivia, por ejemplo, tenía su solar como al ladito de la Plaza de Armas, a diferencia de otros. La Inés de Suárez tenía su solar cerca del Cerro Santa Lucía. ¿Ya? Eso es como un elemento súper, súper característico de la conquista. Entiendo, no sé si sea necesario repetirlo, pero recuerden que ustedes siempre tienen que estar tomando apunte de lo que yo digo. Ya esta cuestión o esto que estoy mencionando ahora no aparecía en la guía, por lo tanto es algo que deben anotar en sus cuadernos, ¿ya? Como apunte. Entonces, bueno, la ciudad va a ser tremendamente importante y es así como se va durante el siglo XVI y XVII, van a ser las ciudades las que van a permitir como la consolidación de la colonia. Eh, bueno, y como les decía, bueno, es clave para la administración y el gobierno. Eh, y, ¿qué más? Eso, como que en el fondo con las ciudades lo que van a hacer es como implantar la primera piedra de ocupación, la van a habitar y van a establecer allí como, y ahí se va a marcar como los territorios que ya están bajo como las instituciones españolas, ¿ya? Entonces, la ciudad vendría siendo como el primer elemento eh, de conquista o de cómo se, claro, de conquista por parte de los españoles. La segunda, como el segundo gran elemento, es el establecimiento de una estructura económica. ¿Ya? Recuerden que los españoles llegan aquí a América con el propósito de extraer oro y plata, ¿ya? Pero entendiendo que Chile no era una fuente de riqueza tan importante sobre esos minerales, es que por lo tanto se van a empezar a instaurar nuevas instituciones a propósito de los recursos que tenga el país. Y para eso, como yo les mencioné en clases anteriores, nuestra economía es de carácter extractiva, es decir, solo va a sacar materia prima y la va a vender. Y si bien la minería no va a ser el principal, porque no somos tan ricos en eso, lo que va a establecer la colonia es la extracción como de agrícola y ganadera, ¿ya? Y eso a través de la hacienda, que fue algo que también mencioné en clases, ¿ya? La hacienda, la instauración de la hacienda, así como la ciudad va a ser como una de las formas de instaurar y establecer soberanía, la hacienda va a ser como desde el plano económico la institución que va a permitir también como establecer formas de relacionamiento que van a someter a los pueblos indígenas y además van a poder extraer como los recursos que a ellos les beneficien. ¿Ya? Y de allí viene de la mano como el tercer elemento que es el trabajo esclavo. La estructura económica, la principal estructura económica que se instaura es la hacienda. Para que la hacienda funcione, la hacienda de un carácter o que tiene una vocación agropecuaria, la principal como forma de trabajar la hacienda fue a través de la encomienda. Y ustedes saben que la encomienda, como ya lo mencioné, es una forma o instaura lógicas de trabajo eh, similares a la esclavitud, porque recuerden que los indígenas son regalados de alguna manera, cedidos a los conquistadores españoles para que puedan trabajar las tierras, no reciben pago, no tienen horarios laborales, no tienen días libres, no tienen ningún derecho laboral y además deben pagar tributo al imperio español. Entonces es un trabajo donde se les explota tremendamente, donde además se contagian por enfermedades y se les maltrata como física, psicológica y de todo ámbito en realidad, ¿ya? Y eso provoca la disminución considerable de mano de obra indígena. Y esa fue, bueno, la forma como de dominarlos. Y finalmente es el tema del sincretismo, que ya también lo hemos hablado, donde el sincretismo consiste en la mezcla cultural
entre la cultura española y la cultura indígena, ¿ya? Y el sincretismo lo que involucra es como una mezcla, ¿ya? Como pasa, por ejemplo, con el idioma, que nosotros, por ejemplo, tenemos palabras que son indígenas, pero están dentro de nuestro lenguaje español. Por ejemplo, tobalaba o ñuñoa son conceptos o pudahuel, por ejemplo, son términos mapuche, pero que nosotros lo usamos dentro de nuestro lenguaje español, ¿ya? O la cazuela, que es una mezcla de muchos ingredientes como españoles indígenas, que constituyen un plato como de los chilenos, por así decirlo, ¿ya? Y eso también fue una forma de relacionamiento, porque en el fondo hace que sea compatible la convivencia entre dos culturas muy distintas, pero a la vez también constituye una forma de olvido de la cultura como indígena, ¿ya? En reemplazo por ciertos elementos españoles. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Ninguna, Miss. ¿Y los demás tienen alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, continúo. ¿Cómo tenía las mayúsculas? Que no entendí, Tomás. ¿A qué te refieres con eso, Tomás? No entiendo qué estás mencionando. Que no tenía dudas, pero tenía las mayúsculas. No entiendo el tema de las mayúsculas. Si lo puedes explicar, bueno, mientras voy a seguir. Y bueno, entonces pasamos ya, si sabemos que prácticamente todos los pueblos indígenas de Chile fueron sometidos de alguna u otra manera, el único como grupo que fue imposible durante toda la colonia de superar fueron los mapuches. Y eso también lo vimos a través de un extracto de la Araucana, que es un texto español que hablaba sobre como como estas características como casi sobrenaturales que tenían los mapuches, como en el fondo para justificar por parte de los españoles su fracaso, ¿ya? Entonces, la guerra de Arauco es un conflicto armado, ¿ya? Un conflicto directo entre el pueblo mapuche y los españoles, ¿ya? Es un conflicto que se da en armas y que se da en dos etapas. La primera etapa es la que vamos a llamar la guerra ofensiva, ¿ya? Esta guerra se va a iniciar con la conquista de los españoles hacia el sur, ¿ya? Al principio va a tener como amplias ventajas por parte de los españoles, porque recuerden que ellos llegan con caballos y con armas, que son elementos que los mapuches no conocen, pero que rápidamente van a saber aprovechar, se van a robar caballos, van a robar armas, van a armar sus propias armas y van a poder ponerse al mismo nivel porque son súper como son súper audaces los mapuches, son súper inteligentes, entonces logran captar muy rápidamente las estrategias españolas y los detienen, ¿ya? Y además, los mapuches van a sacar mucho partido del conocimiento que tengan de su entorno, ¿ya? Entonces, como van a conocer muy bien el territorio y van a sacar provecho de eso, van a poder establecer nuevas tácticas que van a superar rápidamente a los españoles. Eh, y bueno, eso queda como tempranamente en evidencia el 11 de septiembre de 1541, que yo les comenté, que es el día en el cual se quema la ciudad de Santiago, se incendia y se destruye por completo. Pedro de Valdivia se había ido de Santiago, se había ido al sur a establecer nuevas ciudades y queda a cargo Inés de Suárez junto con otro grupo de españoles y lo que sucede es como prácticamente la desaparición de Santiago. ¿Ya? Y bueno, por eso se dice que el 11 de septiembre como que una fecha muy simbólica porque el 11 de septiembre de 1541, el 11 de septiembre de 1924 y el 11 de septiembre de 1973 son hechos de mucha violencia, de mucha muerte y de mucho conflicto, ¿ya? Después cuando, bueno, aumenten, sigan pasando de curso, van a saber qué pasó el 11 de septiembre de 1924.
Y supongo que sabes lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. Pero el 11 de septiembre entonces de 1541 es la derrota como de los españoles en Santiago. Quedan sin nada, les queman todos, matan gente, y ahí se pone en evidencia la superioridad militar que tienen los mapuches. Luego, en la batalla de Tucapel, que en 1553 es cuando muere Pedro de Valdivia, ahí, o sea, si se fijan, es como nuevamente una fecha clave donde los mapuches dicen, o sea, somos capaces, nuestra superioridad es tal que podemos matar incluso al que nos quiso conquistar, ¿ya? O sea, llega a ese punto. Eh, y bueno, y todo concluye finalmente en lo que es la batalla de Curalaba, donde decapitan a un gobernador y los españoles, bueno, es algunos le llaman el desastre de Curalaba porque es la pérdida total por parte de los españoles, y los españoles lo que hacen es abandonar las ciudades que habían conquistado en el sur, y, y en el fondo se establecen hasta la frontera del río Biobío. Y el río Biobío va a ser, como se ha dicho, la frontera natural entre españoles y el pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y eso qué es lo que va a implicar? Como el desastre de Curalaba va a dejar en evidencia para la corona que es imposible como derrotar a este pueblo, y va a decidir en el fondo poner más recursos para poder consolidar la conquista y que al menos no les vayan quitando los otros territorios que ya habían alcanzado. Y de alguna manera tratar de poner fin a esta guerra. Entonces, lo que se hace es que la corona va a establecer lo que es como un real situado, se llama real situado, que es como aparecía en la guía, que es un sueldo en el fondo que se le va a pagar a un ejército que se va a mantener de manera permanente en la frontera, en lo que es el río Biobío, ¿ya? Para proteger, como les decía, las fronteras y ver la posibilidad de que pueden avanzar o no. Después del desastre de Curalaba, eh, desastre para los españoles, la victoria de Curalaba podría ser para los mapuches, viene como una segunda parte, que es la guerra defensiva. La guerra defensiva consiste en que esto viene como ideado por un cura jesuita, que lo que busca es como detener como el ataque por parte de los españoles, y además también como que quiere evitar la esclavitud indígena, y lo que trata es como trata de persuadirlos, como de conversar y de llevar a cabo como ideas más no violentas para poder como someter a los indígenas, que era el objetivo que querían alcanzar. Y por lo tanto la guerra defensiva es principalmente la Iglesia Católica a través de sus sacerdotes quienes intentan atravesar el río Biobío para conversar con los mapuches y así poder llegar a acuerdos y poder someterlos. En ese sentido, es súper importante el rol que cumplen los indios amigos. Recuerden que eso también lo conversamos en la clase anterior, que son estos mapuches que colaboran con los españoles, y, por ejemplo, son ellos los que acompañan a los sacerdotes y traducen y son como los intérpretes en el fondo entre los sacerdotes y los mapuches, porque recuerden que hablan idiomas diferentes y entienden cosas distintas también. Entonces, y además también sirven los indios amigos como estrategia para poder como contraatacar a los mapuches, ¿ya? Sin embargo, esto fracasa, es imposible someter, y ya para 1620, 1630, la corona española decide respetar de alguna manera como la autonomía y de reconocer la superioridad militar de los mapuches, y de alguna manera trata de, como que baja un poco su intención de someterlos, y se va a establecer más que nada después de esta época unas relaciones como de intercambio comercial e intercambio cultural, que es lo que se llama como las relaciones de vida fronteriza entre los españoles y los mapuches, ¿ya? Sin embargo, la guerra de Arauco bueno, algunos se dice que la guerra de Arauco existe hasta el día de hoy, ya con el conflicto que ya vemos entre el Estado chileno y los mapuches,
se dice que viene hasta el día de hoy, ¿ya? Pero en el fondo, si se dan cuenta, la resistencia por parte del pueblo mapuche se inicia en esta época, de querer cuidar sus territorios y su autonomía con respecto a un invasor. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? No. No. ¿Y los demás? Pensando que tengo como 15 estudiantes. Ya. Muchas gracias a quienes están respondiendo. Entiendo que, y supongo que están todos tomando apuntes de las cosas y que están entendiendo todo, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a lo que es la actividad, porque con esto concluye como la parte expositiva. Y la actividad se los voy a mostrar ahora. Octavo básico. Ya. La actividad consiste en que ustedes van a tener que observar 4 mapas, ya, que son del territorio mapuche, y van a tener que responder preguntas asociadas al mapa y también asociadas a la clase, ¿ya? Que en el fondo cómo se organiza el territorio mapuche, cuáles son los cambios que hay, y hay algunas que tienen que ver con la clase. Y al final tienen los comentarios y sugerencias que en el fondo es tanto con la clase como con la actividad, ¿ya? Aquí es importante, chiquillos, es súper importante que normalicemos en el fondo que ustedes siempre tengan algo que decir de la clase, para bien o para mal, siempre hay algo que contribuir. Así como cuando ustedes me entregan sus trabajos, yo siempre les comento algo, bueno, asimismo quiero que ustedes lo hagan con la clase, ¿ya? Así que espero que todos respondan esto, que no me pongan puntos suspensivos o cosas que no tengan que ver con comentarios o sugerencias, y que incorporemos esta práctica para todas las clases, ¿ya? Eso, ¿tienen alguna duda con respecto a la actividad? No, Miss. Ya, entonces vamos a dar media hora para que ustedes realicen esta actividad, por lo tanto, hasta un cuarto para las 1, vamos a retomar para ver si hay alguna duda o no. Ya acá veo que de nuevo hay respuestas dadas. Chiquillos, la clase tiene tiempo para realizar la actividad, ¿ya? Tomás, la clase, este trabajo se da, si bien yo publico las actividades a las 8 de la mañana, no es para que las hagan a las 8, porque ustedes tienen clases ahora. No pueden dedicar sus otras clases para hacer la actividad, ni menos la clase donde yo estoy hablando para hacer la actividad. Por eso yo doy tiempo, ¿ya? Así que, por favor, ahora se retoma la actividad y se vuelve a hacer, porque esto tiene que ser también a la luz de lo que yo dije en clase. ¿Ya? Y esto va para todos. Las actividades se hacen en el tiempo disponible de la clase, ¿ya? O sea, estoy dando media hora, incluso voy a dar más tiempo si es necesario para hacerla. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No. ¿Nadie tiene dudas? Ya, entonces los dejo